Y hoy tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas y hemos recibido preguntas muy interesantes. Algunas de las preguntas tienen que ver con temas que no vimos durante la clase. Entonces muchos tienen muchas inquietudes y qué bueno que se les haya abierto el entendimiento para generar un montón de preguntas dentro de ustedes que estaremos resolviendo en las próximas clases. Ustedes ya se están aventurando y cómo operan las constelaciones y cómo es el efecto de la luna sobre las naciones, y todo eso tiene que ver con nuestras siguientes clases. Como ustedes podrán comprender, en un solo curso no podemos abarcar todo lo que tenemos que abarcar, pero nos da mucho gusto que haya generado inquietudes y preguntas interesantes dentro de ustedes este curso. O sea, esto nos dice que ya su entendimiento espiritual se ha empezado a desarrollar y ustedes están ya en el buen camino. Entonces, algunas preguntas, vamos a empezar por ellas. Dice, ¿qué es y cómo opera el espíritu de Grecia? ¿Cómo opera el espíritu de Hermes? ¿Qué es Babilonia y cómo edifica? ¿Por qué usa el diablo la estrategia del temor? ¿Y qué son los Kelipot? Entonces, alguien hizo estas preguntas, pero estas son las preguntas que un general le va a hacer a usted. Y estas preguntas es exactamente lo que usted tiene que investigar. El general de guerra no le va a contestar cómo opera esto, cómo opera lo otro. Al contrario, es el general el que va a venir a usted como un cartógrafo espiritual y le va a decir, investígame qué son los Kelipots, investígame cómo opera el espíritu de Hermes. Y entonces es en el desarrollo de nuestra investigación que vamos a ir creciendo y que vamos a ir formando una estrategia y vamos a poder dar respuestas a nuestros generales. Entonces, algunas de estas cosas las vimos ya en la clase, como es cómo opera el espíritu de Grecia. Otras tienen que ver con las clases que vamos a seguir viendo. Hablamos acerca de los Kelipots cuando vimos la Reina del Cielo, pero simplemente tocamos el tema muy someramente para hacerles saber cómo en el reino de las tinieblas se organizan los conjuntos demoníacos. Entonces dice aquí, hace aproximadamente 2 años, orando por la ciudad, tuve entendimiento de la bandera de mi ciudad, pero con la misma bandera. Recibí un significado bíblico sin modificar el diseño de la bandera. ¿Esto es posible? ¿Tengo que esperar recibir otra bandera y otro significado? Absoluta y definitivamente. Esos diseños son diseños que fueron pactados y hablados por el diablo, por los masones, y necesitamos cambiar radicalmente esos símbolos y poner símbolos que sean verídicamente conforme al diseño de Dios. La idea de que podemos redimir una cosa maldita es un error garrafal. Es como si usted tiene una virgen en una casa. ¿Usted cree que usted puede decir, ay, ahora yo voy a llamar a esta virgen la iglesia gloriosa? No, seguirá siendo una imagen y seguirá teniendo el efecto espiritual para el cual fue creado. Entonces sí es importante que busquemos de Dios cuáles son los diseños que Él tiene para nuestra ciudad o para nuestra nación. Amén. Dice, ¿cómo puedo estar segura en la identificación de un espíritu territorial? ¿Solo por revelación del Espíritu Santo o puedo identificarlo por la influencia que hay sobre las personas? Las dos son muy importantes. El Espíritu Santo es el que nos guía primeramente, pero la influencia que tiene en una región, por ejemplo en una zona de prostitución, pues me va a hablar claramente de que ahí habita un principado de prostitución. Si es un lugar de violencia, pues vamos a ver ya cosas muy importantes de cómo opera la parte masculina de la Reina del Cielo. Pero para contestar su pregunta, las dos cosas son importantes. Recuerde que estuvimos viendo que conforme a lo que vemos, conforme a las cosas visibles, se hacen claramente visibles las cosas que son invisibles. Entonces, a veces sí es muy clara la manifestación de un espíritu territorial, a veces se esconden muchísimo. Sobre todo aquí en Estados Unidos hay lugares que son tan parcos, tan difíciles de discernir, todo se ve tan limpio, tan bonito, y ahí sí hay que meterse profundamente a estudiar, a buscar los orígenes, a buscar cosas bien profundas, porque no van a ser nada claros esos espíritus. Amén. Dice, referente a las fuentes de agua, si una fuente de agua o nacimiento se seca, en ese lugar hubo derramamiento de sangre, ¿qué espíritu se asentó en ese lugar?
En ese lugar hay podredumbre, pestilencia, pero igual es fuente de alimentos para el pueblo de Bucaramanga. Y estoy hablando de la plaza central. ¿Qué espíritu está gobernando y cómo lo puedo discernir por sus características? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando una fuente se seca es porque hay una maldición. La maldición vino por el pecado de la tierra, la maldición vino por la concupiscencia, por los derramamientos de sangre, por la idolatría, por los pactos de hechicería. Entonces ese lugar está bajo maldición. Por eso cuando Jesús va y seca la higuera, la maldice para que se seque. Cuando nosotros secamos una fuente de alimentación, es para que se corte esa fuente de alimentación, para que se corte esa corriente de aguas. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es una maldición, en la cual obviamente si hay pestilencia, podredumbre y todo eso, quiere decir que se llenó de espíritus de inmundicia. Amén. Entonces, lo que tenemos que ir es más atrás, es buscar qué es lo que causó la maldición de eso, porque el agua es una fuente de vida y debe ser una fuente de vida cuando Dios la bendice. Amén. Entonces, cuando estas cosas se secan es porque el lugar está maldito por ciertas causas. Dice, Dios nos puede dar lugares puntuales para redimir, porque Dios me ha dado lugares donde se van a construir edificaciones. ¿Esto es posible? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Bueno, voy a aclarar que estamos viendo un curso de cartografía espiritual. Entonces, esto es una forma de discernir un territorio, no es para hacer guerra espiritual. Ahora, hay algunos de ustedes que ya tienen cierta madurez, o que son pastores, o que ya Dios los ha llevado a hacer cosas importantes. Y desde luego, si alguien pone un negocio de un burdel, o alguien pone una casa de venta de drogas al lado de tu casa o en tu colonia, pues ve y sécala, porque tienes la autoridad de parte de Dios para hacer esas cosas. Ahora, si ya te quieres meter en una guerra territorial, vamos a tener cursos de guerra territorial, pero necesitamos primero que te prepares. Este curso no te prepara para hacer la guerra, te prepara para hacer el cuerpo de inteligencia y para entender un territorio. Amén. Dice, si una guerra espiritual para liberar una ciudad se hace de acuerdo a lo que está sucediendo en la actualidad, que vino de nuestros antecesores, herencias, maldiciones, pecados, rituales, pactos, etc. Venimos nosotros cancelando, secando, desarraigando todo esto. Es posible que el diablo traiga nuevas formas de cautivar a la gente de esta ciudad. Por ejemplo, en México, en los tiempos que fue liberado, no estaban los zetas haciendo estragos como ahora está aterrorizando el país. Entonces, ¿sería posible que los guerreros de Dios prohíban a Satanás por perpetuidad traer en el futuro nuevas formas de cautividad, de pecado, de maldiciones, pactos, etc.? La ciudad que ha sido liberada puede declarar por perpetuidad guardianes de Dios para cuidar la ciudad de nuevos ataques satánicos. Bueno, esto es muy importante y lo vimos cuando estudiamos la territorialidad y cómo demarcar un territorio. Y dijimos que los territorios se demarcan. Entonces nosotros podemos demarcar un territorio. Ahora, esto ya es una acción de guerra espiritual. Esto no entra parte de la cartografía, pero podemos diseñar una estrategia. Recordemos que en este curso no hemos visto estrategias de guerra. Vimos simplemente el discernimiento para saber cómo se hace una cartografía espiritual y cuáles son las cosas que afectan una ciudad. Entonces sí hay formas de sellar un territorio y poner una marca. Y le recuerdo cuando hicimos el estudio acerca de cuando Siria tomó Israel y dijeron, leones están viniendo a matarnos porque la gente que tú enviaste, le dicen al rey de Siria, no conoce la ley del Dios de esa tierra. Entonces sí es posible poner guardianes sobre un territorio cuando Dios nos entrega la tierra, cuando Él nos da la estrategia a generales y se puede hacer toda una demarcación de un territorio. Se pueden poner decretos que cualquiera que edifique una maldición sobre eso que nosotros hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho muchas veces y hemos cancelado pactos terribles en los montes y hemos dicho, cualquiera que trate de edificar
con el diablo, un nuevo pacto sobre esto, viene una maldición tremenda sobre ellos. Entonces sí se puede hacer esto. Todo pacto es sellado por sal, dice la Escritura. Entonces hay que concluir nuestros actos proféticos, pero esto vuelvo a repetir, no es mapeo espiritual, ya es estrategia de guerra y esto no lo puede hacer cualquier persona. Amén. Tiene que estar bajo la autoridad correcta, tiene que tener la autoridad de Dios para hacer este tipo de cosas. Así que en este momento estoy contestando preguntas, pero yo no le animo a que salga a hacer la guerra hasta que se prepare, hasta que sea liberado. Necesitamos forzosamente que si usted va a hacer estas cosas, participe en el curso de liberación de iniquidad y de regiones de cautividad, porque todos tenemos áreas en estos puntos que tenemos que ser liberados y este le va a salvar de hacer una guerra a salvo de contraataques. Amén. Al atar, secar y desarraigar se comienza con las potestades de más alto rango o con los demonios que tienen menos rango en el reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice que atemos al hombre fuerte primero. Entonces primero se tiene que empezar con lo más fuerte y de ahí se va desarraigando todo el territorio, pero esto entra otra vez en el plano de la estrategia de guerra y no en el mapeo espiritual. Entonces dice, ¿se puede infiltrar en algún territorio enemigo camufladamente solo con el motivo de investigar para luego hacerles la guerra? Sí, absolutamente que se puede uno meter camuflajeadamente en los territorios, pero yo recomiendo que quien lo haga sea alguien que sea sumamente santo, sumamente consagrado a Dios, que sea un verdadero hijo de la luz y no cualquier hermanito entusiasta, porque hay territorios que aún nosotros, Dios nos dice no entres en ese territorio. Entonces nos permite secarlo desde lejos, nos permite hacer ciertas cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado y siempre oír la voz de Dios, a dónde podemos entrar, cómo podemos entrar, siempre cubriéndonos. Nosotros nos ungimos los pies antes de entrar a cualquier lugar, pero vuelvo a repetir, no todas las personas pueden entrar a cualquier lugar, solamente los que Dios esté llamando y los que tengan un grado ya de santidad. En la medida que vamos avanzando en santidad y en autoridad, es en la medida que podemos avanzar en la conquista de nuestros territorios. Entonces sería un error muy grave tener bajos niveles en santidad y bajos niveles en crecimiento espiritual y tratar de hacer una avanzada tremenda en guerra espiritual. Eso está en desproporción y traería un ataque necesario sobre su vida. Entonces es importante que tomemos en consideración estas cosas. Entonces, a mayor autoridad, a mayor relación con Dios, a mayor santificación, más será mi posibilidad de avanzar en los territorios, de liberar mi nación y mi ciudad. ¿Qué nos impide ordenar nuestras ideas y cómo podemos ponerlas en orden? Pues esto es un nivel de luz. Si las tinieblas causan el desorden, cuando hablamos del reino de las tinieblas y cómo las tinieblas invaden nuestras ciudades y cómo operan estas ciudades, pues sabemos que lo contrario de las tinieblas es la luz. A mayor nivel de luz, a mayor nivel de entendimiento, a mayor nivel de comunión con Dios, tus ideas se van a ir ordenando. Amén. Empieza ordenando tu casa, empieza ordenando tus prioridades, empieza ordenando las cosas que puedes ordenar y empieza a llamar luz sobre tu vida, que la luz de Cristo radíe dentro de ti. Las personas de una misma ciudad al final podrán compartir datos para hacer motivos de intercesión previa con el fin de unir esfuerzos a favor de esa ciudad. Esto es una magnífica idea. Y yo pienso que podemos ser, como Ministerio Voz de la Luz, podemos conectarlos, estar conjuntamente. A lo mejor no necesariamente estén todos en una misma ciudad, pero a lo mejor se pueden conectar en el mismo país y empezar a interceder como un equipo ya de intercesión. Es una maravillosa idea. Dice, respecto a los tronos del reino de las tinieblas, mi pregunta es si el enemigo tomó esos lugares principalmente altos para establecer sus tronos, ¿por qué estos ya fueron escogidos primeramente por Dios con un propósito? Como fue el caso del monte Everest. ¿Cómo usurpando ese territorio que tuviera un gran propósito y este fuera tergiversado? Mi interés es porque el Titicaca, que es un ónfalo, en lo que respecta al 44% de la parte que corresponde a Bolivia, está en La Paz, lugar de mi estudio. Y se ha llegado a decir que el trono de Satanás está conectado con este lago y es justo ahí donde está sentada también la Virgen de Copacabana.
que es llamada patrona de la nación y de la policía y de las Fuerzas Armadas y tiene grados en su capa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que sí, definitivamente toda la tierra es de Dios. La tierra no es del diablo. La Escritura dice, la tierra es de Dios y toda su plenitud es de Dios. Entonces, el diablo nos ha robado un territorio que legítimamente nos corresponde a los hijos de Dios. Y Dios tiene un diseño maravilloso. Entonces, sí, tienes razón. El diablo está usurpando y ha cambiado el destino y el diseño que opera en esos montes, y nosotros tenemos que buscar ese diseño redentivo y establecerlo sobre nuestra ciudad en lo alto de los montes. Cuando nosotros subimos a los montes, no solamente hacemos guerra espiritual, sino establecemos el reino de Dios, establecemos la presencia de Dios, llamamos el destino de X nación donde estemos peleando, ¿verdad? Llamamos ese destino, llamamos la bendición de Dios, llamamos la cosecha de almas, llamamos la liberación de los cautiverios y tratamos de bajar el reino de Dios, lo decretamos para que baje en ese lugar donde fue maldito. Entonces, definitivamente eso es una estrategia que hay que hacer. Luego dice: en el tema de la reina del cielo, quisiera saber cómo poder reconocer la diferencia entre la operación de Jezabel y el de la reina. Es decir, saber quién opera y si el espíritu jezabélico es la influencia de la reina del cielo. Esto es en un ambiente de dominio y manipulación femenina, donde el hombre es oprimido y prácticamente anulado, utilizado como una pantalla. Bueno, Jezabel es una súbdita de la reina del cielo. La reina del cielo es el complejo más importante, la estructura más importante de control sobre todas las naciones. Recordemos que la gran ramera reina sobre todos los reyes de la tierra. Y Jezabel es una de sus ramas fuertes. Cuando estudiemos los Kelipots, vamos a ver que una de las ramas y de los brazos fuertes de la reina del cielo va a ser Jezabel, que efectivamente opera trayendo dominio, trayendo manipulación, trayendo control sobre las personas, esto en hombres y en mujeres. No solamente el espíritu jezabélico se mueve en las mujeres. Si usted lee Apocalipsis, dice, y los que tienen esta doctrina. Entonces Jezabel es un espíritu, pero Jezabel también es una doctrina, y a través de esa doctrina Jezabel empieza a dominar, a controlar, a llevar a fornicación a los hijos de Dios, o sea, fornicación espiritual, que se vayan por caminos equivocados a comer lo consagrado a los ídolos, que tiene toda una gran repercusión en qué es la comida que estamos comiendo espiritualmente, porque Jezabel da de comer y Babilonia da de comer la comida equivocada, como se la dieron a Daniel, a Mesac, Sadak y a Abednego cuando estaban ellos cautivos en Babilonia. Ellos dijeron, nosotros no queremos comer la comida del rey, porque Babilonia tiene una comida que va necesariamente a llevar consigo la doctrina de Jezabel. Entonces, Jezabel es un súbdito de la reina del cielo, mas no es la reina per se. ¿Por qué en una iglesia que diezma y ofrenda, tal como manda la palabra, el 90% de los miembros no prospera? ¿Podrá ser este un ataque de la reina del cielo que golpea en las finanzas porque se le dio cabida en algún área? Bueno, la prosperidad no solamente depende de dar y de diezmar. Tiene muchas raíces y tiene muchas cosas que tienen que ver con la prosperidad. En muchos lugares podemos encontrarnos que la tierra es una tierra de miseria. Y todo alrededor de donde está esa iglesia es una tierra de miseria. Entonces, el territorio está sumergido en una estructura de miseria. Eso puede ser una causa. La otra causa, dice en la tercera carta de Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el hecho que una iglesia sea dadora y sea próspera, y sea diezmadora, no necesariamente quiere decir que cada miembro de la iglesia está creciendo correctamente espiritualmente. Entonces, así como prospera tu alma, vendrá la prosperidad de Dios. Dios dice que Él reparte y Él da
conforme a la capacidad de cada uno. Entonces hay una capacidad que viene de Dios para que seamos generosos, para que seamos obedientes, para que demos, ofrendemos, amén. Pero también tiene que venir una capacidad administrativa, porque Dios no va a soltar las riquezas en lugares donde la gente no sabe ni cómo gastar el dinero o se lo gasta tontamente. Entonces hay que ver cómo la gente está creciendo espiritualmente, cómo la gente se está desarrollando. Hay mucha gente que tiene un montón de Biblia, pero tiene muy poco conocimiento de Dios. Entonces la prosperidad es todo un tema muy importante que no necesariamente tiene que ver con diezmar y con ofrendar. Entonces yo analizaría la región en donde está la tierra, si los miembros de esa iglesia han roto sus pactos con la reina del cielo, porque a lo mejor en muchas iglesias, ¿verdad?, los enseñan a ser muy prósperos y a ofrendar y a dar, pero nunca los liberan y nunca les rompen los pactos que hicieron en la religión popular y sigue la gente arrastrando con una cantidad de idolatría interna y nunca se les quitaron los yugos de la idolatría que fueron puestos sobre sus vidas a través del catolicismo. Y esto es muy importante, todas estas cosas van a afectar la condición financiera de una iglesia. Quisiera poder saber qué potestades afectan directamente en el sicariato y la extorsión, para ser más precisos, en el mapeo espiritual en la ciudad de Cartagena. Bueno, eso es lo que te hemos estado entrenando, que empieces a tener discernimiento y empieces a ver por qué, cómo opera. Hemos estado hablando y ya hablamos acerca de las regiones de violencia y cómo en las regiones tenebrosas de la tierra están llenas de habitaciones de violencia. Luego estamos viendo que tenemos que tratar con regiones tenebrosas. Amén. Vamos a estar hablando de la parte masculina de la reina del cielo, vamos a estar hablando de Baal y sus características, que son las que tienen que ver con el sicariato, con todo este derramamiento de sangre a través de la guerrilla, a través de todo esto. Entonces, dice, en la lección de la maldición de la tierra, vimos que la tierra se cierra y se niega a dar sus frutos a quien, por causa de una maldición, a los que están en pecado por causa de la maldición de la tierra. Mi pregunta es cómo se discierne la línea tan delgada de dar una ofrenda de paz al Señor y hacer un pacto de paz con las piedras de la tierra. Bueno, estos son dos cosas muy diferentes. La ofrenda de paz la hacemos para entrar en paz con Dios. A quien primeramente ofendimos fue a Dios. Después, como hablamos en esa lección, nosotros venimos de la tierra y por esa causa la tierra es afectada. Entonces dimos el ejemplo de, por ejemplo, cuando un matrimonio, si el marido ofende a la mujer y nada más le pide perdón a Dios y no le pide jamás perdón a la mujer, esa mujer va a seguir ofendida. Entonces, hacer el pacto de paz con Dios nos pone en paz con Dios. Pero no solamente es hacer un pacto con Dios, es verdaderamente venir a la cruz del Calvario, es venir y decir, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y de todos los que ya me había arrepentido, hago un pacto de paz contigo, Señor, para que tu paz se establezca sobre mi vida. Acto siguiente, hago un pacto con las piedras de la tierra para estar en paz también con la tierra y extender la paz del sacrificio de Cristo Jesús sobre la tierra. Amén. Dice, ¿cómo podemos entrar como iglesia a un territorio como Washington en el arsenal de guerra de los cielos? Bueno, cuando entrenemos a la gente para entrar en guerra espiritual, vamos a entrenarlos definitivamente a entrar en las regiones celestiales. Y cuando usted entra en las regiones celestiales a través de un desarrollo de su espíritu, usted va a poder arrebatar esas armas que Dios tiene para usted. Mientras tanto, Dios se las puede revelar en una forma profética. Dios te puede decir, yo te estoy dando una espada, te estoy dando un martillo, te estoy dando uñas de bronce, te estoy dando muchas cosas. Eso lo podemos recibir proféticamente. Amén. Entonces, en la medida que vamos desarrollándonos, vamos a poder entrar en territorios celestiales maravillosos y arrebatar todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las venas espirituales que están por debajo de la tierra, que están contaminadas con la iniquidad y sangre derramada por sacrificios y pactos en las ciudades, territorios o naciones, ¿cuál sería la manera de poder restablecer la sangre de Cristo en estas venas espirituales que van a lo largo de la tierra? Si hay derramamiento de sangre en todas estas venas, si hay
pactos, porque si hay derramamiento de sangre, lógicamente hay pactos de ocultismo, hay pactos de hechicería, de abominaciones sexuales y todo esto que ha infectado estas venas o conductos que nutren la ciudad, pero tú puedes hacer un perdón identificativo. De hecho, el perdón identificativo es una de las cosas más importantes en batalla espiritual, pedir perdón por los pecados de una ciudad, amén, y declarar que la sangre de Jesús irriga toda esa ciudad. Muchas veces nosotros hemos tomado el símbolo del fruto de la vid y lo hemos regado, ¿verdad?, sobre ríos que representan los conductos o estas venas, o los hemos echado justamente en el desagüe para que corran por debajo de la tierra, y declarando que la sangre de Jesús va haciendo un estrago por todo en la parte inferior del inframundo de una ciudad. Entonces, pues los decretos proféticos son muy importantes. Otra vez, es en la medida que vamos creciendo espiritualmente y creciendo en autoridad, vamos a tener más y más autoridad y más visión para hacer todas estas cosas. Amén. ¿Cómo se delimitan los territorios de los gobernadores de las tinieblas? ¿Cómo aprender a discernir hasta dónde llega el territorio de uno y comienza el territorio de otro? Bueno, como vimos en el estudio de los gobernadores de las tinieblas, estos habitan sobre personas. Entonces aquí ya entra el caso de, obviamente los gobernadores sirven a un sistema de gobierno, y ese sistema de gobierno es en donde está el territorio. Entonces vamos a suponer un gobernador, por decir un brujo, que está operando en una zona de la ciudad. Bueno, la ciudad es el territorio. Entonces ese brujo tiene controlado pues toda un área de esa ciudad, y podemos delimitárselo y decir, bueno, hasta aquí llegaste, vamos a ponerte límites y vamos a cercar todo ese territorio, y vamos a declarar que viene sobre ti el juicio de Dios para traerte a la justicia de Dios. Siempre que tratamos con un gobernador hay que tener misericordia del alma de esa persona. Esa persona es una persona poseída, pero siempre es un alma de Dios que Dios quiere rescatar. Entonces, cuando se decreta un juicio para eliminar un gobernador, siempre hay que pedir por el alma. Padre, te pedimos que esta persona sea llevada delante de tu juicio para que el gobernador de las tinieblas que opera a través de esta persona pues sea quitado, pero te pedimos por la salvación del alma de esta persona, y que seas tú, Señor, el que decrete qué va a suceder con esta persona. Entonces usted no se toma el lugar de Dios y decreta usted el juicio sobre un alma o sobre un gobernador o sobre estas personas, ¿verdad?, donde habita el gobernador de las tinieblas. Usted puede literalmente enviar el juicio de Dios sobre el gobernador, ese sí, pero no sobre la persona. Entonces, muy claro hacer la diferencia. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque yo me he encontrado con personas que, tratando de hacer guerra espiritual, me hacen la pregunta: hermana, ¿usted cree que es válido cortar el cordón de plata de un brujo? Eso es homicidio. Eso es homicidio. Cortar el cordón de plata de un brujo es asesinar a esa persona. Entonces nosotros no nos podemos meter con carne y sangre. Usted tiene su lucha contra el gobernador de las tinieblas, y el enfoque de la guerra es en contra del gobernador de las tinieblas. No, usted no puede decretar la muerte sobre alguien. Dios es el único que puede decretar eso. Si Dios decide llevárselo, es asunto de Dios, pero nosotros no podemos hacer juicios de muerte. Eso en ninguna manera. Y vuelvo a establecer, esto es un curso de mapeo espiritual para discernir, para hacer un diagnóstico. Esto es muy importante que lo entendamos, porque tenemos gente preparada viendo estas clases y tenemos gente no preparada viendo estas clases. Y yo quisiera que la gente que apenas está creciendo, que apenas se esté formando, quiero soltar sobre ellos el temor de Dios, a que primero se fortalezcan, a que primero crezcan espiritualmente, a que primero tomen los cursos de iniquidad y de regiones de cautividad para hacer una limpieza total de sus vidas, y luego puedan hacer este tipo de cosas. Y los que ya están más avanzados, que vayamos creciendo en entendimiento. Cuando tengamos el curso de guerra espiritual vamos a aprender muchísimas cosas, y en la segunda parte o en la tercera parte de este curso de cartografía espiritual vamos a ir ahondando más en estos temas. Entonces, si usted ya tiene una autoridad, si usted ya es un guerrero calificado, porque nos están escuchando también capitanes generales del ejército de Dios, amén, pues sí sugerimos
que no hagan guerra contra carne y sangre y que todo se ha llevado delante del trono de Dios. Recordemos que toda guerra es un juicio. Y cuando usted mete al juicio a un gobernador o a un principado o a una potestad de las tinieblas, el diablo lo agarra a usted y le suelta un faro. Y dice, esto y esto y esto y esto tengo contra esta persona. Y Dios, que es justo, tiene que comparar y decir, bueno, esta potestad haciendo todo este daño, la voy a juzgar, pero tú estás aliado con esto, con esto, con esto, con esto, con las tinieblas, y también tengo que tratarlo en tu vida. Entonces es mucho más fácil hacer la guerra cuando nos preparamos. Yo le recomiendo profundamente que si se va a meter en los caminos de la guerra, si este curso le ha animado, si este curso le ha hecho sentido y usted siente un llamado, porque estoy segura que muchos de ustedes han quedado emocionados, recibimos emails de algunos de ustedes, cómo han ido creciendo, cómo se han ido despertando, y esto nos habla de un verdadero llamado. Otros que no saben qué van a hacer, bueno, entonces primero libérese, y luego los que quieran seguir adelante, pues vamos a ir de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, y permítanos entrenarlos para que sean unos guerreros poderosos sin consecuencias y que el diablo no pueda atacarlos a ninguno de ustedes. Yo quiero que ninguno de nuestros alumnos sea atacado por imprudencias. Ha habido muchos guerreros que hacen muchas imprudencias porque tienen un poquito de conocimiento, ya se sienten chanoj y ya quieren salir como el David. No, David primero fue ungido por Samuel antes de enfrentarse a Goliat. Primero David peleó contra el león, primero David peleó contra el oso, primero David manifestó su fe y cómo él creía en Dios antes de pararse en contra del gigante. Y muchas personas ni siquiera han echado fuera un demonio y ya quieren venir en contra de un principado. Entonces vamos a hacer las cosas con calma y Dios va a levantar un ejército poderoso a través de todos nosotros, y permítanos coordinarlos, permítanos ser parte de una instrucción que va a ayudarle y va a ayudarle a liberar su ciudad. Amén. ¿Cómo podemos nosotros cerrar puertas dimensionales sin entrar en una guerra, para que el espíritu territorial no se levante contra la iglesia? ¿Es necesario tener la cobertura de un general o lo podemos hacer con la autoridad de la iglesia local? Bueno, entonces esto depende también de la autoridad de la iglesia. Entonces hay iglesias en las cuales fueron establecidas en un lugar específico o en medio de un lugar de gran conflicto espiritual, con el propósito de Dios, de que Dios levante a esa iglesia como una iglesia guerrera, porque Dios no va a poner una iglesia en un lugar terriblemente demoníaco para que se mueran todos los hermanitos atacados por los demonios. Obviamente, si Dios mandó a un pastor a una zona, lo mandó con una asignatura divina. Ahora es muy importante si Dios lo mandó o lo mandó una denominación. Entonces, si Dios lo mandó y le dijo, yo te estoy enviando a esa región, ese hombre tiene la autoridad para cerrar esas puertas dimensionales y para hacer guerra espiritual sobre ese territorio, porque es un asignado de parte de Dios. Hay iglesias que simplemente no creen en guerra espiritual y van a estar en medio de un blanco de ataque tremendo porque no ponen atención, y la palabra de Dios dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, y esto se refiere a todos nosotros, no solamente a los guerreros espirituales. Todas las personas, todos los hijos de Dios, tenemos que enfrentar de una manera o de otra una lucha contra los poderes de las tinieblas, y es muy importante que la iglesia sea adiestrada como soldados de Jesucristo. La palabra de Dios dice que milites como buen soldado de Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que la iglesia se levante como una iglesia guerrera. Entonces, si el pastor fue un asignado a ese territorio maldito, él tiene toda la autoridad y pueden tomar autoridad y pueden cerrar eso, y Dios los va a levantar fuertemente. Yo siempre digo, Dios es el mayor estratega de todos y Él no pone espíritus débiles en un territorio terrible. Dios sabe a quiénes escogió y por qué los puso en ese territorio, para levantarlos, para fortalecerlos, y muchas veces nos pusieron en un territorio tan difícil porque Dios los quiere levantar, y es muy importante que nos levantemos. Entonces Dios va a suplir nuestras necesidades cuando empecemos a dar nuestros primeros pasitos, siempre en santidad, siempre buscando el temor de Dios. Amén. Y siempre que no somos perfectos, Dios suple nuestra necesidad. Entonces al principio pues va a ser mucho Dios y poquito de nosotros dando los primeros pasos. Al rato va a ser
poquito menos la ayuda de Dios y Dios va a requerir más de nuestro desarrollo espiritual. Y al siguiente punto, Dios se va quitando, siempre nos va a estar respaldando, pero Él va a demandar de nosotros un crecimiento mayor para hacernos crecer. Porque si pensamos que Dios siempre va a hacer todo y nosotros podemos seguir con todos nuestros errores y nuestras faltas y nuestras ignorancias, mi hermano, esa no es una buena forma de pensar. Entonces Dios va a estar con nosotros. Entonces, si usted quiere tener la cobertura de un general de guerra, pues es magnífico, pero si no fuera así, entonces, y el pastor es un asignado, tiene toda la autoridad para hacerlo. Amén. Normalmente salimos a evangelizar proféticamente y apostólicamente, usando dones y la voz del Espíritu Santo nos guía y arrancamos almas al diablo. Cuando entramos a este territorio hay espíritus que se mueven y que tienen muchas veces en la ciudad monumentos que gobiernan un lugar donde vamos a hacerlo. Es recomendable atar lo que se mueve en los aires, cancelar, desarticular y de una vez hacer actos proféticos de ese lugar, o me recomienda esperar una cartografía de la ciudad más que ese lugar en específico. Bueno, pues si usted ya está haciendo guerra territorial y ya tiene un equipo, pues vayan haciendo una estrategia. Entonces todo se tiene que hacer por estrategia, dice la palabra de Dios, harás la guerra con inteligencia. Entonces atacar por atacar puede salir no tan efectivo como quisiéramos. Es como si vamos y sacudimos un avispero, pues se te vienen todas las avispas. Entonces mejor calcular cómo voy a llegarle al avispero, y voy a entrar con una red y me voy a proteger y voy a meterme con un insecticida y voy a matar primero a todas las abejas adentro del avispero. Pero si lo hago incautamente, entonces sin considerar los guardianes, los ayudadores y todo lo que hemos estado viendo, pues va a ser peligroso. Amén. Una recomendación para tratar con una persona controlada por el espíritu de Grecia, cegado por la religiosidad. Bueno, aquí tenemos dos espíritus, porque el espíritu de Grecia no es el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad es un espíritu babilónico. Y el espíritu de Grecia es un espíritu intelectual, es un espíritu de razonamiento. Entonces, yo oraría atando esos dos espíritus. Yo ato en esta persona el espíritu de Grecia y ato el espíritu de Babilonia. Y ordeno en el nombre poderoso de Jesús que esta persona venga a la luz de Jesucristo y empezar a orar por luz. Que sus ojos sean abiertos, que sus ojos sean abiertos, que pon sed y hambre de conocerte, Señor. Rompe las estructuras y empieza usted a hacer guerra en contra de una estructura sobre esta persona. Esto es mucho más fácil que un territorio, pero tenemos que hacerlo con la fe y con el denuedo y con el poder de Dios. Amén. Dice, si el reino de las tinieblas tiene poder y se puede disfrazar de ángel de luz para engañar hasta los escogidos, y pueden hacer hasta milagros, ¿qué podemos hacer para probar los espíritus que se nos presentan antes de que nos engañen y nos hagan daño? Bueno, el ángel de luz es un ángel falso de luz, y dice la Escritura que probemos todos los espíritus si son de Dios, y todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es un espíritu de anticristo. Entonces, eso es una forma de probar los espíritus. Cuando se presenta un verdadero ángel, se presenta con una paz, con un sentido de gozo, porque el reino de Dios viene delante de él. Cuando se presenta un ángel de luz, no está del todo la paz ahí. Hay como que algo que no encaja, como que brilla mucho, pero como que algo nos hace clic adentro, como que no. Entonces, es importante discernir. Entonces pues hay que pedir discernimiento, y el discernimiento Dios, si tú se lo pides, el que pida sabiduría Dios se lo dará, el que pida los dones mejores Dios se los dará, y entonces pida espíritu de discernimiento cuando esté enfrente de un espíritu que se le aparezca, y por lo pronto trate todos los espíritus a ver si son de Dios. Estos temas son muy complicados y a veces muy profundos, y tenemos que ir desenvolviéndolos poco a poco. Entonces, la idea de tener estas clases no es resolverle el mapeo espiritual de cada ciudad inexistente y que yo le pueda decir cuál es el hombre fuerte de cada ciudad, de cada persona que me escribe, porque eso sería totalmente imposible. Yo no conozco los nombres de todos los demonios que existen en el infierno, definitivamente no los conozco. Entonces, esto requiere la habilidad del Espíritu Santo.
y necesitamos cada uno estar conscientes que estamos recibiendo. Cartografía espiritual es cómo hacer los manuales, qué es lo que tengo que ver. Es el cuerpo de inteligencia del ejército de Dios. Entonces, muchos de ustedes nos hacen preguntas de cómo salir a hacer la guerra. Esto no es un curso para salir y hacer la guerra. Esto es un curso para entrenar a la inteligencia del ejército de Dios a cómo identificar la problemática de una ciudad. Entonces, es como una persona que está enferma. Entonces, primero va y se hace un diagnóstico. Entonces, el que hace el diagnóstico, pues lo mete a uno en una radiografía o en una resonancia magnética o en los aparatos de diagnóstico que se usen. Y entonces, el diagnosticador hace un reporte. Y dice, no, pues aquí se detectan ciertas anomalías, se ven tumores, se ven rupturas de huesos, se ven cosas que están pasando en el cuerpo humano. Pero sería ilógico pensar que el radiólogo va a salir con un cuchillo a hacer la cirugía. Entonces, una es la labor del cartógrafo o del radiólogo y otra es la labor del cirujano. En el caso de guerra espiritual hay cartógrafos que son generales y que son guerreros y que tienen el entendimiento de la guerra espiritual, y todo buen general tiene que entender de cartografía. No podemos ser generales y dejar la información a una tercera persona. Entonces, Dios nos va edificando como ejército de Dios, y en estas clases estamos tratando de darles discernimiento, de darles un entendimiento espiritual, de abrir los ojos de cada uno de ustedes a una realidad espiritual que se puede o no encontrar en sus ciudades. No todas las ciudades tienen la misma problemática. Si estamos hablando de ríos, por ejemplo, y usted vive en el desierto, pues no va a haber ríos en el desierto. Entonces, esa problemática no le corresponde a usted, sino hay montes. En su ciudad, por ejemplo, nosotros en la Florida no tenemos montes. Entonces, no podemos aplicar esa instrucción a los montes. Entonces, lo que hacemos nosotros es abrir sus ojos y ponerlo en la puerta de un entendimiento para que cada uno de ustedes empiece un desarrollo en este sentido. ¿De dónde vamos a obtener las respuestas? Número uno, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sabe quién es el hombre fuerte de tu ciudad. Amén. Hay cosas que son obvias. Una ciudad de prostitución, como puede ser Ámsterdam, donde es el foco, o era, porque ya hicimos la guerra, el foco principal del mundo o en Europa, donde llegaban gente de todo el mundo a prostituirse, a estar con las prostitutas, a drogarse. Obviamente ese es un hombre fuerte, muy claro. Pero a lo mejor usted viene de un condado o una provincia donde las potestades no son tan claras. Entonces va a requerir de un discernimiento espiritual. Ahora el diablo está por todos lados y ha puesto su marca por todos lados. Entonces, tenemos instrumentos y ya les hemos enseñado instrumentos de cómo discernir, de cómo hacer un mapeo espiritual. Si algunos de ustedes necesitan volver a ver los videos, porque es importante no nada más ver el video una vez y ya creer que ya me sé todo. Es muy importante volverlo a ver, para verlo, revisarlo, tomar notas, hacer preguntas, y entonces se les va grabando lo que se enseñó en el video. Muchas preguntas se responden haciendo una investigación. O sea, ¿cómo yo llegué a las conclusiones que yo llegué? Haciendo una investigación. Yo no tenía a quién preguntarle nada. Entonces empecé a investigar, empecé a inquirir en el Espíritu Santo, empecé a atar los cabos aquí y allá, qué puede ser importante, cómo lo puedo hacer. Entonces no todo me lo va a resolver la escuela. Una buena escuela es la que te enseña a pensar, no la que te resuelve todas las cosas. Y yo lo que quiero es generar capitanes, generales de guerra, gente capacitada, que aprenda a pensar, que aprenda a capacitarse, que aprenda a llegar a sus conclusiones, que sepa cómo poner estas conclusiones delante de Dios y recibir instrucción. Ustedes delante de Dios deben poder, en la medida que van creciendo. Tenemos aquí gente muy novata, que es la primera vez que entran a temas como estos y nos hacen preguntas. Estoy confundida, tengo 1000 preguntas, no sé por dónde empezar, cómo salgo a derrotar los demonios, cómo salgo a cancelar esto. No, tranquilos, apenas te estamos enseñando. Ay, es que apenas yo ni siquiera oigo el Espíritu Santo. Bueno, es muy importante que oigas el Espíritu Santo si vas a estar en una clase o en un entendimiento profético. Entonces necesitas meterte con Dios. Todos podemos oír la voz del Espíritu Santo. Es una mentira del diablo que no podemos oír a Dios.
Y te lo voy a demostrar muy fácil. Todos nosotros podemos oír la voz del diablo. Puedes oír la voz de la angustia, puedes oír la voz de la enfermedad, puedes oír la voz de la tentación, puedes oír la voz del rechazo, puedes oír la voz de mil cosas que vienen del reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo va a ser el diseño de Dios que puedas oír perfectamente el mundo espiritual cuando el diablo habla y que no puedas oír a Dios? Todos oímos a Dios. De hecho, oíste a Dios claramente cuando viniste a Cristo Jesús. Oíste a Dios claramente cuando te inscribiste a este curso. Entonces, por lo menos ya te dije dos cosas en las que oíste a Dios. Si te bautizaste, oíste a Dios que te dijo tienes que bautizarte. Cuando Dios te dice o sientes en tu corazón la necesidad, tengo que leer la Biblia, es Dios que te está hablando, tengo que leer la Biblia. O tengo que hacer una investigación. La misma carga que estás sintiendo por tu ciudad, es Dios que te está hablando y te está diciendo ten carga por la ciudad. Entonces todos podemos oír la voz de Dios, pero yo tengo que creer que oigo la voz de Dios. Amén. Entonces tenemos que empezar por uno. Ahorita estamos, como dije en un principio, estamos en el cuarto de radiología. Estamos con el radiólogo, estamos haciendo un diagnóstico de nuestras ciudades. Estamos entendiendo cómo funciona el cuerpo de una ciudad. Entonces, no te estoy preparando ahorita para tomar el cuchillo y arrancar un tumor, ni meterte contra la reina del cielo, ni meterte contra los leones. No, eso no es ahorita. Dios nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Si queremos tener autoridad para echar fuera demonios y crecer en este sentido, tengo que empezar echando fuera demonios de la gente. O sea, lo primero que tengo que empezar, ¿tengo autoridad para echar fuera un demonio de mi casa? ¿Tengo autoridad para echar fuera un demonio de un hermanito? ¿Tengo autoridad para sanar una enfermedad? Entonces, yo no puedo meterme contra la reina del cielo si no puedo echar fuera un demonio de mi casa. Entonces tengo que ir de gloria en gloria y tiene que venir una línea ascendente en mi conocimiento de Dios, en mi santificación, el entender muchas cosas antes de ni siquiera pensar en tomar el cuchillo para quitarle el tumor a la ciudad. Amén. Entonces ahorita no estamos pensando en hacer guerra espiritual, estamos pensando en hacer un diagnóstico que nos va a servir en el futuro. Dios tiene que desarrollar tu mente como guerrero de Dios. Dios tiene que desarrollar tu entendimiento espiritual como cartógrafo de Dios para poder discernir en los lugares más difíciles y en las situaciones más complicadas cómo se hace un mapeo espiritual. Mi querido hermano, no te puedo dar absolutamente todo, ni te puedo resolver preguntas. Hay preguntas aquí que requieren un libro. De hecho, te puedo recomendar algunos libros que puedes leer, que son muy buenos para contestarte esas preguntas. Entonces, lo que sí quiero dejar muy claro es que no te estamos mandando a la guerra. Sería muy peligroso que fueras a la guerra simplemente con el entendimiento que te dimos. En estas clases y en este curso empieza un desarrollo para tu vida, en que vas a empezar a investigar cada vez más profundo. Puse en tus manos llaves para abrir puertas de conocimiento, puertas de entendimiento, que se te abra la mente para entender cómo funcionan las estructuras del reino de las tinieblas. Tuvimos que llevar este libro, Los cielos serán conmovidos. Veo por las preguntas de algunos de ustedes que no leyeron el libro. Veo por las preguntas de algunos de ustedes que no tomaron notas durante la clase. Entonces es importante que leamos el libro. Aquí se contestan muchísimas preguntas de las que nos hicieron. Si alguno de ustedes requiere volver a oír un video, con mucho gusto, su maestra Ana les va a mandar una clave con el video que ustedes requieran para que lo puedan ver. Pero en el futuro aprovechen el tiempo que están los videos en el Vimeo para que ustedes los puedan ver, estudiar, tomar notas. Amén. Cuando se hace el manual de cartografía, se plasma ahí lo investigado respecto al espíritu, alma y cuerpo de la ciudad o territorio, además de lo investigado respecto al escudo heráldico de la ciudad, y se da a conocer a todos el plan de guerra o es exclusivo de los generales. Número 1, ¿quiénes son todos? ¿Lo vas a publicar en la radio? Obviamente no. Todos es un equipo de guerra espiritual que se está preparando, es un equipo de intercesión estratégico, es la iglesia en general. No, esta información es exclusivamente para un general de guerra
o para tu equipo. Si tú eres el general de guerra, pues es para tu equipo cercano, para los investigadores. Si tienes un equipo de investigadores, alguien hizo otra pregunta: ¿cuántas personas deben participar en hacer un mapeo? Las que tú quieras. O sea, cuando yo hago un mapeo, tengo varias personas que hacen los mapeos espirituales, y a uno le digo, bueno, tú vas a investigar esta área, tú vas a investigar esta otra, vamos a investigar por este lado, nosotros nos vamos a meter en intercesión a ver qué vemos del Espíritu Santo, a ver qué es relevante o qué no es relevante para que hagamos en cada territorio. Vuelvo a decirte, cada territorio es diferente y no podemos tener un solo modelo para todas las ciudades y para todos los territorios. Lo que te estamos dando son bases para que entiendas más o menos qué ver, qué no ver, por dónde va la cosa. Amén. Pero las respuestas te las va a dar el Espíritu Santo. Alguien nos escribía acerca de una escultura muy terrible que vieron en un centro comercial, y que tiene una calavera y que tiene una especie de ángel caído, un pájaro ahí rarísimo, y me preguntan qué significa. Bueno, esa pregunta te la tiene que contestar el Espíritu Santo. O sea, hay esculturas que son muy extrañas, que son muy raras. Obviamente, si tiene una calavera, pues te está hablando que se está estableciendo un principado de muerte, que se está estableciendo un ángel, que hay ayudadores, hay un pájaro ahí. Pues los pájaros nos hablan de ayudadores del reino de las tinieblas, de hechicería. Luego hay un conjunto de hechicería y de muerte que se está viendo en esa escultura. Entonces, cada escultura pues es diferente, y hay unas muy extrañas que necesita mucho discernimiento para saber qué es, pero para eso tenemos al genio de los genios, que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a hacer todas esas respuestas. Otro nos hizo una pregunta, dice, ¿cómo puedo hacer un mapeo personal? Porque también hablamos de que nosotros también somos un territorio y tenemos que hacer un mapeo espiritual personal. Bueno, para eso hemos creado un curso bien interesante que se llama Iniquidad. Y en Iniquidad analizamos justamente y hacemos el mapeo espiritual de las personas para que se vayan escudriñando y vayan quitando, ¿verdad?, todas las cosas que están estorbando en sus vidas. Así que te recomendamos grandemente, si tienes este deseo de hacer un mapeo personal y limpiarte profundamente, que tomes el curso de Iniquidad. Cuando se pasa por un lugar maldito, contaminado, y esto afecta, se debe a que se tiene puertas abiertas. ¿Cuáles son estas puertas del interior y cómo protegerlas? Todo el tiempo estamos pasando por lugares malditos. Yo quiero que me diga alguien en dónde no está maldita la tierra, porque hasta donde yo sé, las tinieblas cubren la tierra y hay lugares malditos por todos lados. Es por la gracia y la misericordia de Dios que no somos afectados en la medida que pudiéramos ser afectados con la cantidad de puertas abiertas, y sobre todo un bebé espiritual que está creciendo, que no entiende muchas cosas, que tiene todavía muchas puertas abiertas o muchos rencores o muchas cosas. Pues sí, una vida no santificada pues va a traer problemas a la larga, pero Dios en su misericordia nos cubre. El amor cubre multitud de pecados y tenemos que confiar en la gracia de Dios, tenemos que confiar en la protección de la sangre de Jesucristo y estar conectados con nuestro Señor todo el tiempo para que esa sangre esté con nosotros. Debemos participar de la Santa Cena regularmente. Entonces nuestras vidas van a estar consagradas, y si hay cosas que todavía no entendemos y eso tiene una puerta abierta, pues porque todavía no he crecido en esa dimensión de mi vida, bueno, el amor cubre multitud de pecados. Desde el día que te convertiste, Dios te llamó santo, ¿o no? O nada más se santificó una partecita de ti. No, su gracia y su misericordia te santificó completamente. Ahora Dios no te va a dejar así. Él nos llama a irnos santificando, para que tú crezcas, para que tú madures, para que te vayas formando a la imagen de Dios. Ese es el propósito de Dios, pero Él suple todas nuestras carencias. Pero una persona que jamás se santifica, que jamás busca perfeccionarse, entonces Dios poco a poco va exponiendo a esa persona a su falta de responsabilidad espiritual. Y entonces cosas lo van a empezar a afectar porque no se ha tomado el tiempo de buscar e inquirir de Dios para tener un crecimiento paulatino y proporcional, y que vayan creciendo. Entonces Dios en su misericordia nos expone. Ojo, aquí no has puesto atención en esta vida, te tengo que exponer para que pongas atención y puedas crecer en esta área. Entonces debemos confiar en Dios, debemos confiar en su gracia, debemos confiar en la sangre preciosa de Jesucristo, debemos confiar en que estamos rodeados de ángeles y que ellos nos protegen
por todos lados porque nos hemos acercado a un Padre protector. Entonces, esas ideas de que nomás entramos y nos contaminamos es un error grave que viene del reino de las tinieblas. Decía Jesús, ¿quién es mayor? Hablándole a los fariseos, el altar o lo que se sacrifica al altar, porque pensaban que si se ponía algo inmundo en el altar, entonces iba a contaminar el altar. Pero el Señor Jesús dio la explicación y dijo, es mayor el altar santifica lo que es puesto sobre él. De la misma manera, nosotros somos los santificados, nosotros somos los que llevamos la presencia de Dios. Y cuando caminamos en un territorio contaminado, nosotros somos los afectadores de circunstancia, nosotros somos los que debemos afectar ese lugar con la luz, con el amor de Dios, con la presencia de Dios que irradia de nosotros. Y si voy a entrar a un lugar muy terrible, pues saber que la presencia de Dios va en mí y que yo soy mucho mayor que el diablo, porque Cristo está en mí y que somos mucho más nosotros que ellos. Entonces es muy importante en este caminar conocer a Dios, tener confianza en nuestro Padre Celestial. Amén. Una pregunta que veo que constantemente hicieron algunos de ustedes tiene que ver con la cobertura o con la autoridad. Y esto es importante cuando analizamos a la Reina del Cielo, hablamos de la cobertura y como Isaías 30 dice que hay del que pone cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces hablamos que el reino de las tinieblas se mueve a través de cubiertas, pero si escuchó claramente la clase, también dije que lo que tenemos que cambiar es la palabra cobertura, más no el principio de autoridad. Nosotros tenemos que estar bajo autoridad, porque si no estoy bajo autoridad, yo no tengo autoridad. Eso es un principio divino. El cuerpo tiene que estar bien coordinado por sus autoridades, siendo la cubierta del edificio Dios mismo. Amén. Entonces no nos compliquemos con eso. Algunas personas tuvieron preguntas acerca de que ellos participan en iglesias que no tienen ningún conocimiento profético ni apostólico y cómo se van a desarrollar en este tipo de lugares. Bueno, desgraciadamente hay lugares y hay ciudades donde no hay iglesias apostólicas y proféticas. Entonces, si usted es un bebé espiritual y necesita un pastoreo individual, es necesario que usted permanezca hasta que usted crezca, hasta que usted se sienta fuerte, hasta que usted se sienta bien capacitado. Amén, si lo están capacitando bien, si usted siente que está creciendo en esa iglesia, permanezca hasta que sea fortificado. Y por otro lado, váyase nutriendo de cosas como esta academia, en donde le impartimos cosas que Dios está poniendo en su corazón. Si usted está con nosotros, es porque Dios le puso en su corazón el crecer en estas áreas. Y es importante que usted las desarrolle. Y usted no tiene por qué, si en una iglesia no creen en guerra espiritual, o en lo profético, ni en lo apostólico, usted no tiene por qué entregarle su vida a ese tipo de iglesias. Amén. Entonces crezca en ellas, bendiga a sus pastores, ellos serán siempre sus padres espirituales, pero igual que en una familia, cuando el niño crece, cuando el niño llega a ser un adulto, pues él toma su camino, escoge su carrera, no tiene que hacer lo mismo que el papá, no tiene que quedarse en la casa todo el tiempo. El niño sale, crece, ¿verdad? Se vuelve un adulto, se casa y hace su propia vida. Entonces nosotros también tenemos el derecho. Yo le recuerdo que usted le entregó la vida a Jesucristo, no se la entregó a un pastor. Entonces es muy importante, número uno, entender si voy a permanecer en una iglesia, ¿en qué me está ayudando esa iglesia? ¿Estoy yo maduro en caso de tener que dejar una iglesia para poder salir de ella, o necesito seguir siendo ordenado? A lo mejor hay rebeldías dentro de usted que necesita su pastor tratar con usted, y Dios estableció pastores. Amén. Y cuando ya entramos en los terrenos proféticos y apostólicos, el pastor si sigue necesitando en muchos casos, si usted necesita tener un pastor de su alma. Entonces ame a su pastor, amén, y si él no tiene este conocimiento, pues impártaselo, y si él no quiere tener este conocimiento, pues pídale que le bendiga y que usted pueda participar en cursos en los que usted pueda crecer, en lo que usted siente que es su llamamiento. Y tratar de hacer todo lo mayor posible para ayudar a nuestros pastores, bendecirlos y poder crecer también. Amén. Pero si ya hay casos extremos en que verdaderamente se niegan y verdaderamente lo maldicen, si usted se vuelve profético, pues eso es una clara señal de que en ese lugar, mi hermano, usted no va a crecer. Bendiga a los hermanos y busque un lugar donde usted pueda crecer favorablemente. Amén. ¿Quiénes están listos para hacer los manuales de intercesión?
Para hacer un manual es una investigación, como le dije, es un diagnóstico. Entonces usted no tiene que tener mayor rango dentro de la iglesia para hacer un mapeo espiritual. Necesitas santificarse, necesitas ser una persona firme en Dios para que al estar metiéndose, y eso lo vimos en las primeras clases, para cuando estemos entrando en el internet, ¿verdad? Muchas veces entramos en lugares que son bien terribles y no solamente se entra con los pies a un lugar, se puede entrar con los ojos a un lugar, se puede entrar con la mente a un lugar y estamos viendo fotografías y estamos viendo videos y estamos leyendo información que a veces nos puede golpear el alma. Entonces es muy importante, y lo dijimos desde el principio, ir fortaleciéndonos interiormente. Tome la Santa Cena, protéjase, cúbrase con la sangre de Jesús antes de meterse en el internet, amén. No haga las cosas tontamente, se hará la guerra con inteligencia y aquí necesitamos ser bien inteligentes. Mi hermano, esto no es un asunto para hacer tonterías. Entonces siempre dependa de Dios, crezca espiritualmente y usted va a hacer las cosas bien. Les sugiero grandemente que tome nuestros cursos, pero sí recomendamos que usted tome Regiones de Cautividad e Iniquidad. Estas dos cosas le van a fortalecer grandemente a usted, amén, para que usted crezca y sea fortalecido y liberado. Todos necesitamos en alguna u otra forma liberación, y las clases de liberación a través de Regiones de Cautividad están trayendo mucha libertad al pueblo de Dios. ¿Qué valor tienen los testimonios de las personas que han estado en el ocultismo, brujería, hechicería y demás, cuando yo realizo mi investigación como cartógrafo espiritual? Bueno, si la persona se convirtió a Cristo Jesús, va a tener una gran información ahí, porque los que se convirtieron realmente, como mi persona, pues todo lo que venimos y aprendimos del mundo de las tinieblas, pues es una grandísima información que ponemos al servicio del ejército de Dios para poder deshacer las obras del diablo. Ahora, hay veces en que usted entra y le pregunta a un brujo, y el brujo, si el brujo es muy importante, el brujo lo va a discernir a usted. Es posible que le dé una información equivocada. Hay personas que son más incautas, y que si usted llega con la palabrería correcta y hace la pregunta correcta, a lo mejor le suelta alguna información. Entonces, hay brujos y hay que tener siempre en cuenta que tenemos que discernir y preguntarle al Espíritu Santo cuando la información viene de un brujo, de un hechicero que no es convertido. A veces son fuentes importantes, a veces nos hemos metido y hemos infiltrado lugares de hechicería y los brujos han soltado información bien importante, porque nos hacemos pasar como si fuéramos unos de ellos y llegamos así como, mire, vengo de la iglesia fulana de tal, hacerle preguntas, pues obviamente le va a contestar una falsedad. Pero si se trata de hacer como uno de ellos y usar su mismo lenguaje, a veces sí sueltan las cosas. Y puede pedirle al Espíritu Santo hacerse invisible. Ahora, si usted es un chiquito en Cristo Jesús y todavía no ha pasado por liberación ni por liberación de iniquidad, yo le sugiero que no se meta ahorita con los brujos. Tenemos libertad como verdaderos hijos de Dios de entrar en iglesias católicas, ciudades, pueblos, para entrar y discernir lo que tiene atrapado un lugar. Yo no veo ningún problema en entrar en estos lugares. Como dijimos anteriormente, tú eres mayor que ellos, y si entras cubriéndote con la sangre de Jesús, si entras con ángeles, si entras haciéndote invisible, eso es importante. Cuando entro a un lugar de esos, yo siempre digo, Señor, nos hacemos invisibles para que el enemigo no nos vea. Entonces entra, discierne, platica con el cura es más fácil de hablar que el brujo. Entonces, pues sí, no, yo no veo ningún problema en hacer esto, pero en todos estos asuntos, cuando entramos ya en territorios ya avanzados, pues les recomendamos que tomen primero las clases de liberación. En el DVD de Catemaco hablan de los espíritus en botellas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el alma se encarcela en la botella? ¿Cómo opera esto? Y cuando se libera y se rompe el frasco, ¿qué pasa con el alma, etcétera? Bueno, estos son ya altos niveles de brujería y hechicería que se hacen en el vudú, y estas personas, pues desgraciadamente mueren. Cuando se captura el alma para que sirvan en la entrada de una cueva o en la entrada de la casa de un brujo, estas personas, pues desgraciadamente hicieron a estas personas zombies, les sacaron el alma, y las personas inevitablemente viven un poco tiempo, los mandan a trabajar en los maizales, en las fábricas, pero viven muy poco tiempo porque ya están desconectados
de una parte muy importante de su alma y los encuentran muertos a los pocos días, porque desgraciadamente es un acto de homicidio y el alma, ¿verdad? Pues que fue cautiva, pues solo Dios sabe a dónde fue. Pensamos que se fue al infierno, pero Dios en su misericordia pudo haber tenido misericordia de esas almas. Entonces, pues sí, ellos son brujerías muy terribles que hacen, pero hay que tener cuidado cuando se entra a estos lugares de que no vaya a haber una botella ahí, porque esas almas, pues no solamente son almas de seres humanos, son depósitos donde hay muchísimos demonios custodiando un lugar y literalmente sirven a los brujos y hechiceros, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Dice, ¿qué importancia y relevancia tienen los sueños que tenemos y cómo los podemos interpretar? En lo personal soy una persona con una revelación fuerte de parte de Dios a través de los sueños y estos sueños se cumplen. Bueno, es muy importante los sueños, en los sueños podemos recibir mucha revelación. Yo les animo, hay varios libros importantes que han escrito profetas de Dios sobre interpretación de los sueños, pero desde luego si se está haciendo un mapeo y hay una instrucción literal de guerra, los sueños son sumamente importantes y hay que ponerle atención. Cuando un sueño es de Dios siempre nos va a dar paz, cuando un sueño es del enemigo siempre nos va a dejar una intranquilidad, un resquemor, como que algo nos trae conflicto. Entonces, y normalmente cuando uno estudia los sueños que son en la madrugada, en las tempranas horas del día, a las 4 o 5 de la mañana, normalmente esos son los sueños de Dios, y los sueños que vienen en la noche, como a las 3 de la mañana, a la medianoche, normalmente ahí es donde se puede meter el diablo. Yo personalmente consagro la vida de mis sueños, y me consagro a Dios para que todos mis sueños sean protegidos y que el enemigo no se pueda meter en mi vida a traer sueños, pesadillas y cosas así. Y yo también tengo muchísimos sueños y hago mucha atención a los sueños porque Dios habla poderosamente a través de los sueños. Si hay un profundo deseo en nuestro corazón de levantarle un altar al Señor en el hogar, ¿cómo podremos saber qué tipo de altar hay que levantar para la consagración de ese lugar? Bueno, un altar normalmente son 12 piedras, que se ungen con aceite, que se le pone vino, se le pone sal, amén. Todas las instrucciones están en los cielos serán conmovidos y eso es un buen altar para Dios. A menos que Dios le dé una instrucción diferente, pues hágalo de forma diferente. Si usted quiere consagrar su casa, pues esa intención la respalda Dios de la manera que Dios le dé la inspiración para hacerlo. Así que no se preocupe, consagre su casa a Dios y esto será de gran bendición para usted y su familia. Algunos de ustedes preguntaron cuál es el orden para hacer el manual de guerra, el manual de mapeo espiritual. Y quiero recordarles que en el capítulo 18 del libro Los cielos serán conmovidos, hablamos de las cosas que tienen que investigar. Como le vuelvo a decir, no todos los territorios son iguales. A lo mejor aquí le estoy hablando de investigar los bosques, pero no hay bosques alrededor de usted. A lo mejor le digo que investigue lagos, pero no hay lagos alrededor de usted. Entonces cada territorio pues es diferente. Hay otros que preguntaron, bueno, tenemos que hacer el mapeo de los escudos de todo el país. Bueno, si Dios te está llamando a tomar el país, pues haz los escudos de todo el país. Si te está llamando a tomar tu ciudad, pues entiende el escudo de tu ciudad. Entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son los símbolos que están representados? Bueno, pues te metes a internet y buscas símbolos de heráldica y su significado. Y vas a encontrar muchos significados. Esto es parte de la investigación. Las cosas que no sabemos, las investigamos. Entonces, ¿cómo sabemos qué significan los símbolos masónicos? Bueno, Dios me permitió escribir un libro muy poderoso que se llama El oculto secreto de Gadú, donde hablamos de todas las estrategias de la masonería. Si mientras tanto tú puedes ir leyendo este libro o buscar en el internet sus símbolos, pues todo esto nos va a ayudar a que crezcamos en nuestra investigación. Dice, las estructuras de fondo generales de los escudos redimidos, revelados a usted, amado apóstol, por Jesucristo, nuestro Señor, casi todos tienen formas de copas, vasos o recipientes y de libro abierto, como la Biblia. Este patrón lo podemos aprovechar como base para lo que Dios nos está revelando a nosotros. Además, se le puede llamar blasones a los escudos heráldicos redimidos. Bueno, la palabra de Dios no nos habla si son escudos o si son blasones. Si usted le quiere llamar blasones, está bien. Y si hay símbolos generales, hay símbolos, por ejemplo, una paloma blanca, pues es símbolo de la paz, es símbolo del Espíritu Santo.
rayos de luz, pues son símbolos hermosos. La Biblia, por supuesto que podemos usar símbolos si Dios te los está marcando. Puedes usar los símbolos que usamos nosotros, porque los símbolos siguen siendo símbolos. Y los símbolos tienen su decreto y tienen su poder en el mundo espiritual. Así que si decretamos algo dado por Dios y lo quieres poner en tu escudo porque sientes que eso es lo que Dios te está diciendo, pues adelante, es una buena cosa que puedes hacer. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber si la unción que tengo de parte de Dios es para estar en la guerra? O sea, ¿qué lugar debo tomar para saber en qué área de la guerra debo estar? ¿Y en qué área se debe poner a los demás en la guerra? Esta pregunta te la puede contestar el Espíritu Santo. Amén. Dios te va poniendo en tu corazón el querer como el hacer. Dios te va poniendo en tu corazón las cargas de lo que debes hacer. Si Dios te está levantando, ¿verdad?, como un general, pues vas a recibir muchas instrucciones. Si Dios te está levantando solamente como un investigador, bueno, pues quédate como investigador. Es una parte sumamente importante y muchos de nuestros investigadores son también guerreros y capitanes en el ejército. Entonces, pues déjate guiar y empieza a crecer paulatinamente en Dios. Aquí alguien pregunta, ¿es necesario conocer los nombres propios de cada espíritu? Yo creo que es prácticamente imposible conocer los nombres propios de todos los espíritus. Hay algunos espíritus que Dios nos da la revelación de sus nombres y otros podemos usarlos simplemente con el nombre que tienen en el mundo secular, como por ejemplo la Virgen de los Remedios. Entonces, ¿cuál es el nombre verídico atrás de la Virgen de los Remedios? A lo mejor es toda una complicación en nombres, pero si lo reprendes como la Virgen de los Remedios, pues está bien. Amén. Bueno, pues entonces cerramos esta sesión de preguntas y respuestas. Que Dios le bendiga.